Dato horrible del Real Madrid y aparte vamos a analizar si el conjunto de Carlo Ancelotti debería volver al 4-2-3-1. Vente y analizamos todo. Arrancamos. Chicos, os voy a enseñar la pedazo de camiseta que me llegó cortesía de Fútbol Lufo de la selección de Francia. Brutal, ¿eh? Mirad. Preciosa, ¿no? Me parece una auténtica locura. Pues bien, Fútbol Lufo, ya sabéis, las camisetas súper económicas. Envío súper bueno. Camisetas de muy buena calidad. Tenéis comentarios en Google que así lo atesoran. Así que ya lo sabes, si quieres las mejores camisetas del mercado al mejor precio, si quieres una camiseta como esta, de la selección francesa, aquí la tenéis, pues ya sabes, en Fútbol Lufo, además con el código MAZ, 8% de descuento en tu compra de Fútbol Lufo. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Mala resaca, la verdad, después del derbi, que yo creo que a la gente le ha dejado bastante tocada al madridismo, ¿no? Mucho escepticismo, mucha negatividad y realmente con la sensación de que hay mucho trabajo por delante y también la sensación de que la mala planificación, o al menos regular, que algunos sujetaban a nivel argumental, entre otros yo, pues realmente en este tipo de partidos exigentes se notan, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, vamos a hacer un vídeo en el cual voy a dar un dato que es absolutamente revelador de la situación de competitividad que tiene el Real Madrid a nivel negativo esta temporada. Y luego vamos a hablar del esquema porque creo que el Real Madrid, y Ancelotti en particular, se tendrá que plantear cositas, ¿no? Lo primero con respecto al dato. Este Real Madrid es un equipo que sale terrible al terreno de juego a nivel de concentración, de mentalidad, de estar metido. Últimos 4 partidos, el Real Madrid ha encajado un gol en los primeros 10 minutos de partido. Eso, evidentemente, es un problema de que el equipo a nivel de mentalidad y concentración tiene un problema, porque es que no es casual. Yo creo que ya cuando llevas un volumen X de partido mínimo ya no es casual. Y además, ¿qué tipo de goles nos han metido, verdad? Sensación de despiste y falta de tensión competitiva. Y claro, si el rival sale más fuerte que tú, pues te puede pasar efectivamente eso. Eso es un dato horrible y que hay que corregir, porque significa que luego, claro, chavales, hay que ir a contracorriente, intentar remontar las situaciones. Y no siempre vas a poder, no siempre, como no ha podido ser frente al Atlético de Madrid. Arbitraje de Alberola Rojas aparte, por supuesto, que no hay que obviar, pero este vídeo va en otra línea. Eso es algo que Ancelotti se lo tiene que hacer mirar, los jugadores igual, este equipo tiene que salir muchísimo más enchufado a los partidos, evidentemente. Y por otra parte, pues hay que hablar del famoso rombo diamante y de si el Real Madrid debería volver a esquemas de la temporada pasada, como el 4-3-3 o el 4-2-3-1, que es al cual me voy a referir ahora. La realidad, y es que esto siempre lo hemos dicho en el canal, en directos, en la plataforma morada y aquí, e incluso en algún vídeo, que es que el Real Madrid utiliza este esquema de diamante o rombo porque intenta tapar una serie de carencias en la zona de 9 que no tiene como tal un delantero de máximo nivel que te garantice X cosas. Por eso se adelanta a Bellingham y por eso de alguna manera intenta con esa figura tapar el factor 9. El problema que tiene este esquema son varios. Lo hemos dicho muchas veces. Y lo vimos contra el Atlético de Madrid. El problema que tiene este equipo en los carriles es evidente, tanto en fase ofensiva como en fase defensiva. El Real Madrid le faltan ayudas dentro de los laterales. Los laterales sufren mucho con este esquema. Y el nivel de laterales que tiene el Real Madrid, pues no es el más alto de su historia. No digo que sean malos jugadores, cuidado. Digo que tampoco es un puesto súper garantista. No lo es. Y jugadores como Lucas, como Fran, Mendy, Carvajal, a su manera, ninguno de ellos da la sensación, desde mi punto de vista, que pueda prestarse a dominar el carril izquierdo en fase de defensa-ataque. Es muy difícil. Y si encima tienes este esquema, los estás evidenciando más. Los estás dejando, pues, muy mal, por no decir otra cosa, a nivel de recibir ayudas, tanto en ataque como en defensa.
Si estos jugadores tienen que procurar prácticamente solo ellos todo el cuadrante derecho-izquierdo, es un problema. Y lo hemos visto sobre todo ante el Atleti en fase defensiva. Pero en fase ofensiva, a la hora de abrir al rival, a la hora de generar amplitud y de descargar el juego de dentro a fuera y de fuera a dentro, el Real Madrid también tiene un problema. Aparte de otras cuestiones que puede tener este esquema, para mí fundamentalmente tiene esas dos. Intentar tapar una carencia clave como es la de 9. Superpoblar el centro del campo no siempre es la mejor idea, porque una cosa es intentar generar superioridad por dentro y otra cosa es excederte en ello a cambio de no tener gente por banda, ¿de acuerdo? Luego está la planificación, diréis, falta gente tal. Yo creo que en el momento en el cual Vinicius entra ya en acción, ante Las Palmas va a estar, tienes Rodrigo, tienes Brahim, tienes Valverde, que ha jugado por la derecha con Ancelotti de carrilero, ha jugado de extremo derecho, ha jugado ahí. El Madrid ha sido campeón de Europa con Valverde en esa posición, con otros matices, ya lo sé. Pero esa es la realidad. Más Arda Güler, que en teoría esta semana también va a volver, se te empieza a abrir un panorama. Yo creo que con eso, más Brahim, desde luego, opciones para jugar con extremos y abrir el campo y gente para uno tienes. Lo que pasa es que tienes lo justo, pero tienes que emplearlo. Entonces, la pregunta es, ¿el Real Madrid debería jugar un 4-2-3-1? Yo, desde luego, con todos los jugadores prestos, con Brahim, con Vinicius, con Rodrigo, cada uno con sus niveles, con Valverde, con Arda Güler, que vamos a ver hasta qué nivel, pero puede ser un factor clave que te dé oxígeno por ahí, más Brahim y tal, todo esto, el Madrid, Ancelotti se tiene que plantear volver a ese esquema. Lo que estáis viendo en imagen, ese 11 por ejemplo, es un 11 que no está Vinicius, ¿vale? Pero es un 11 más natural, con un 9 como Joselu, con Brahim a pierna cambiada, Rodrigo a pierna cambiada, y Jude Bellingham jugando en una posición donde no se desgasta tanto con centrales y donde tiene un juego referencial con Joselu, lo cual le permite de otra manera a Bellingham sostenerse en una posición más de centrocampista. ¿Qué es lo que es de verdad centrocampista? Bellingham es un centrocampista, un llegador, pero es un centrocampista. Luego puedes meter ahí Tchouaméni, Camavinga, como he puesto yo. Puedes mezclar Tchouaméni con Toni Kroos en un doble pivote, que puede funcionar muy bien. O el propio Camavinga con Toni Kroos también en un doble pivote. Y luego ir metiendo a Ceballos en la posición de Bellingham o de Kroos. Modric en la de Bellingham en un momento determinado, o en ciertos partidos, jugar un doble pivote perfectamente. Modric-Camavinga, según el rival. También hay que tener en cuenta a la hora de los 11 el rival que tienes, en fin. Yo creo que esto se puede hacer perfectamente y con los jugadores activos en banda, como hemos mencionado, este esquema lo puedes llevar a cabo. Y luego en la zona de 9, es verdad que Joselu no debe jugar todos los partidos porque Joselu es lo que es y está o debería estar para lo que está. Pero, pues, en un momento determinado, según el rival también, insisto, y el esquema, los matices del esquema, jugar de una manera u otra, tú puedes meter, en un momento determinado, un ataque con Rodrigo de falso 9, Vinicius a la izquierda y Brahim, por ejemplo, a la derecha. Y tienes un ataque, ciertamente, que puede ser resultón. Mucha movilidad, mucha amplitud, mucho juego entre líneas, puede ser una posibilidad. Y en un momento determinado, puedes meter a Valverde, puedes meter al propio Rodrigo, Vinicius, o puedes jugar con Rodrigo, con Joselu y con Brahim. Puedes jugar también en un momento determinado. Es decir, te da distintas opciones y matices este tipo de 4-2-3-1 para que los jugadores de talento y desequilibrio uno para uno puedan partir de banda, abrir a la defensa y a partir de ahí generar incertidumbre. Es que el Madrid por banda es un equipo que con este esquema diamante no genera ese daño y ese peligro para luego poder romper por dentro con gente como Bellingham o como los centrocampistas en segunda línea. Creo que es muy importante saber abrir a los equipos rivales y el 4-2-3-1 te permite eso. Incluso el 4-3-3 en un momento determinado, también, si no quieres jugar con un doble pivote y confías, por ejemplo, yo que sé, en Tchouaméni como único pivote en ciertos partidos, lo puedes hacer. Pero creo que hay que naturalizar al equipo. Yo no veo a equipos máximo nivel top jugando un diamante. O este tipo de diamante rombo no lo veo, no lo he visto. Entonces, creo que hoy en el fútbol moderno, tener extremos hábiles, rápidos, que te rompan, es muy importante. Y el Madrid, teniendo, que lo va a tener ya, porque Vinicius ya va a estar activo. Tienes Vinicius, que en eso es el mejor del mundo. Tienes a Rodrigo, que está muy mal, pero volverá a jugar muy bien porque es muy bueno. Tienes a Brahim, que es un jugador que puede jugar por dentro, pero también ha demostrado poder jugar a pierna cambiada. Tienes a Valverde, que ha demostrado poder jugar en un Madrid campeón, jugar de extremo derecho, aunque sea otro tipo de volante, pero eso también enriquece el esquema. Y a Carvajal o Lucas les puede venir muy bien también. Y luego tienes el factor de Arda Güler, que es un hombre que en el Fenerbahce ha jugado a pierna cambiada por la derecha. Entonces vas a tener opciones para jugar este esquema. Vas a tenerlas. Y luego en la zona de 9 me diréis, es que solo tenemos a Joselu. Va a haber partidos para que juegue Joselu de titular y en un momento determinado, si no quieres, evidentemente, darle una responsabilidad tan mayúscula a Joselu, porque sería lo más conveniente, puedes, bien acompañado por jugadores en banda,
quizá puedas meter a Rodrigo de 9 en ciertos contextos y poder, digamos, rotar ese movimiento entre Rodrigo y Joselu de 9 a día de hoy porque falta otro delantero. Creo que gente no va sobrado, pero tienes para poder armar este esquema. Tienen que estar a gran nivel, tienen que estar tal, y con un Bellingham que desde segunda línea, en una posición de box to box, te puede hacer de llegador y generarte goles, pero no como un falso 9, sino, digamos de alguna manera, en un sistema donde haya extremos y donde haya otro atacante más delantero acompañando al bueno de Jude Bellingham. Esto creo que es muy interesante, protege a los laterales, Fran García o Carvajal o Lucas o Mendy no se verían tan expuestos en situaciones de 2 para 1 como pudimos ver ante el primer equipo top que nos hemos enfrentado como tal, con todo el respeto a la Real, pero el Atleti es un derbi, siempre te va a exigir lo mismo en el Civitas y tal. El Atleti con Simeone buscó muy bien esa superioridad, centros tal. Luego podemos hablar de Álava y el juego aéreo, las situaciones de referencia defensiva y tal, pero como esquema, al margen de rendimientos y de situaciones de área, que el Madrid está peor que el año pasado porque no tienes Militao, no tienes Courtois, no tienes Benzema, al margen de eso, tú tienes que darle un carácter más natural a tu equipo. Y creo que Ancelotti se tiene que plantear, oye, no pasa nada, podemos volver del diamante a un sistema que he empleado como el 4-3-3 o como el del cual hablo yo, que es el 4-2-3-1, que son sistemas aparte que conocen la mayoría de tus jugadores. Porque estos jugadores han jugado con Ancelotti el 4-2-3-1 la mayoría. La mayoría de ellos han jugado esos sistemas. Entonces, eso también que tienes ganado, ¿no? De alguna manera. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto. Con respecto al tema de recibir goles al principio del partido. Y en los primeros 10 minutos y en otros partidos, seguramente, sensación de que el equipo no salía enchufado. El único partido donde yo al Madrid le he visto enchufado desde el inicio bien fue la primera jornada ante el Athletic Club de Bilbao. Partido completísimo. Con el centro del campo más físico, por cierto, fue aquel partido, ¿eh? Y yo la verdad es que vi un equipo activado, pero en el resto de partidos he visto un Real Madrid que salía algo indolente, o bastante indolente, y bastante frío, y que luego tenía que salir a remontar. Y ha conseguido sacar los partidos, claro que sí, pero ante el Atlético de Madrid, que ha sido el rival más exigente, y aparte de arbitraje y tal, pues al final no has tenido la capacidad de poder remontar el vuelo ante un equipo que ha sabido sacar muy bien tus defectos tácticos con ese diamante. Creo que es un partido espejo que refleja los problemas del Real Madrid y que tiene que hacer a Ancelotti recapacitar y plantearse volver a los esquemas naturales que ha planteado con el Real Madrid antaño. Y si te falta otro nuevo aparte de Joselu, pues metes a Rodrigo bien acompañado de gente como Vinicius, Brahim, Valverde y Güler en un momento determinado, que en nada también va a ser otro nuevo activo en esa zona. Yo lo tengo muy claro, por ahí debería ir la línea. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto de todas estas cuestiones. Un vídeo un poquito largo a lo mejor, pero quería pues comentar esta resaca desde la frialdad del análisis, los problemas que estamos teniendo en los inicios de primera parte, sobre todo el tema de encajar gol tan rápido, por otra parte también el tema del esquema táctico que no está convenciendo este diamante a la gente en líneas generales, incluso cuando se sacaban los partidos tampoco estaba convenciendo el juego del equipo por esa superpoblación por dentro, no saber armar juego por dentro porque había mucho tráfico, eso dificultaba la transición del ataque, no abrir bien por bandas, responsabilizar en exceso en defensa y en ataque a los laterales, que es una posición además bastante mejorable por parte del Real Madrid. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.